leemos en la palabra de Dios, encontramos de que Dios era el rey de la nación que él había elegido, la nación de Israel. Y Dios se deleitaba en ser su rey, Dios se deleitaba en hablarles, Dios se deleitaba en tratar con ellos, en defenderlos, Dios se deleitaba en pelear por ellos todas las veces que el pueblo de Israel tuvo necesidad de ser defendidos. Sin embargo, llega un momento en que el pueblo de Israel rechaza a Dios como su rey, no quiere que él gobierne más. Habían llegado a la tierra prometida y las naciones que se encontraban alrededor de ellos tenían reyes. Entonces ellos también empiezan a pedir rey. Entonces cuando esto sucede, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 6 y 7, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces aquí vemos cómo el pueblo rechazó a Dios como su rey, haciendo esto un gran insulto delante de Dios, porque lo estaban rechazando completamente. Y el deseo de Dios era seguir siendo rey sobre ellos, quería seguir gobernando sobre ellos, pero era el pueblo el que estaba rechazando a Dios como rey. La palabra del Señor también dice en el libro de Apocalipsis, capítulo número 19, versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que Cristo es Rey, el Señor Jesús es Rey, y Él quiere reinar en nuestras vidas y quiere reinar en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios también en el Evangelio según San Juan, capítulo número 19, versículo 17 al 22. Y quiero repetirle esta cita: el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 17 al 22. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y cuando en ese mismo capítulo, si nosotros vamos al versículo número 12, unos versículos anteriores, es decir, Evangelio según San Juan, capítulo 19, pero en el versículo 12, dice la palabra del Señor: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Israel, el pueblo de Israel, había rechazado a Dios como rey, pero en este pasaje ahora estamos viendo a los judíos que ellos están rechazando a Jesús como rey. Y agrava más el momento, porque ellos decían: no tenemos más rey que César. Rechazan el reinado de Jesús sobre sus vidas, lo rechazan como rey y prefieren un rey terrenal. Cuando vamos al momento en que Jesús está ahí en la cruz, tomemos en cuenta que para este momento, que ya Jesús está en la cruz, respecto a su agonía, Jesús había pasado por mucho dolor. Sus amigos lo habían abandonado, estaba terriblemente golpeado,
puñetazos, dice la palabra del Señor, que le habían dado, le habían escupido, le habían lacerado, se habían burlado de él. El sufrimiento de Jesús para este momento había sido terrible y había sido bien fuerte. Aparte, había cargado la pesada cruz hasta llegar al lugar donde había sido crucificado. Horadaron sus manos y sus pies con aquellos clavos, y ahí estaba Jesús pendiente de aquella cruz, con una corona de espinas que había lastimado tremendamente su piel y que su sangre corría, su sangre era vertida en aquel momento en un inmenso dolor físico y emocional. Tenemos a Jesús ahí en la cruz con todo este dolor y con todo este sufrimiento. Y es aquí cuando Él está en la cruz, después de que el pueblo lo había rechazado como rey, de que no lo querían que reinara sobre sus vidas, estando ahí en la cruz, es cuando encontramos las 7 palabras. Y la primera de ellas, precisamente, tiene que ver con el perdón. Es una palabra de intercesión. La palabra de Dios dice que estaban ahí los principales sacerdotes, estaban los escribas, los fariseos, los ancianos, los soldados, los espectadores, los que habían alcanzado a llegar a aquel lugar y todavía burlándose y le injuriaban, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos la primera palabra ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, versículo número 34. Dice la Biblia, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partieron sus vestidos y echaron suertes. Cuando Él se encuentra en aquel lugar, con todo ese dolor, la primera palabra que Él pronuncia desde la cruz es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta oración de Cristo en la cruz nos enseña la razón por la cual Él está muriendo, por la cual está yendo voluntariamente a morir en la cruz, y es por tus pecados y por mis pecados. Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y esta palabra revela el carácter bondadoso de nuestro Señor Jesucristo, que para quienes le habían rechazado y que para ese momento le estaban causando tanto dolor, lo único que tenía de lo más profundo de su corazón es una oración delante del Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es bonito recordar cómo esta semana leímos la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, y vimos cómo el amor de Jesús es tan grande para perdonar pecados, que en este momento de las personas que le rechazan, Jesús no tiene para juzgarlos, Jesús no tiene para rechazarlos, Jesús tiene palabras de intercesión. Perdónalos, no saben lo que hacen. Este es el comportamiento del hermano mayor, porque eso es lo que es Jesucristo para nosotros, el hermano mayor que siempre está cuidándonos y defendiéndonos. Luego tenemos la segunda palabra, que también está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 23, el versículo 39 al 43, la palabra del Señor dice: Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra que vemos que Jesús dice estando en la cruz ya clavado. El malhechor le pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino, pero Jesús no solamente... Cuando alguien se acerca a Él, no solamente mira lo que en ese momento necesita, Jesús ve más allá.
cuando Jesús nos responde a lo que nosotros le pedimos, Jesús nos responde pensando en el futuro. No es algo que nos va a bendecir solamente en ese momento, sino es algo que nos va a bendecir por mucho tiempo, hasta que Cristo venga. El malhechor le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pero las palabras de Jesús son más allá. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le da unas palabras de aliento en un momento de tortura y en un momento de dolor para el malhechor. Jesús le da una solución, Jesús le da una respuesta total a la necesidad del pecador, del malhechor. Y eso es lo mismo que Jesús hace con nosotros. Y eso también es una garantía, que cuando nosotros en esta tierra cerramos nuestros ojos, la palabra del Señor dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaremos con el Señor cuando nos despidamos de este mundo. Así es que usted y yo no debemos de sentir temor a la muerte. Si nosotros leemos la palabra de Dios y vemos la palabra de Dios, encontramos a Pablo diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que Pablo está diciendo es mejor estar con Cristo que estar en este mundo, y es realmente lo que experimentamos. Con esta palabra Jesús revela la naturaleza de su obra preciosa. Jesús es la esperanza que usted y yo necesitamos de qué va a ser de nosotros en la eternidad. Estaremos con Él en el paraíso si nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo. Si nosotros le rechazamos, sucederá con el otro malhechor que rechazó a Jesús en ese momento que estaban allí en la cruz. Pero el que aceptó el perdón del Señor podía descansar en los brazos de su Salvador. Tercera palabra, Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19, versículo 25 al 27. Le repito la cita. Evangelio según San Juan, capítulo número 19, versículos 25 al 27. La palabra del Señor dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús le encarga al apóstol Juan lo más importante que él tenía en ese momento que él estaba en la cruz. En ese momento, en su humanidad, él sentía el dolor que su madre estaba sintiendo al verlo colgado de la cruz. ¿Y por qué lo encarga Juan? Juan se destaca por un discípulo que estuvo muy cerca de Jesús y lo conocemos como el discípulo del amor, el que nos habla de un amor genuino, de un amor verdadero, el que nos habla que debemos de amar a nuestro prójimo. Este discípulo estaba al pie de la cruz, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le confía, le encarga algo que es importante para él en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué a Juan? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver que estaba al pie de la cruz y entonces Jesús le iba a confiar algo tan importante para él y tan significativo para él a alguien que estaba cerca de él. Cuando usted y yo estamos cerca de Jesús, Jesús nos va a confiar sus secretos, Jesús nos va a confiar lo que es más importante para él. Esta palabra nos enseña también que aún María necesitó del Señor Jesucristo, necesitó de que Él se acercara y la consolara y la ayudara en un momento en el cual ella también estaba sufriendo, porque Jesús es el único que puede llegar a los corazones y darle a los corazones lo que necesitan. La cuarta palabra la vamos a encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 15, en el versículo 34. Y esta cuarta palabra es una palabra de desamparo. Dice Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra del Señor, el versículo anterior al 34, que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra. Esto es aproximadamente
aproximadamente a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando el sol está en su más intenso brillar. En ese momento, cuando uno no espera nubes, uno no espera oscuridad, sino la claridad del sol, en el momento más intenso, la palabra del Señor dice que tinieblas cubrieron la tierra. Todo se llenó de oscuridad por todos los lugares, porque el mundo entero estaba siendo testigo del fenómeno más grande de la historia de la humanidad. Era el momento más terrible que la humanidad estaba viviendo en ese momento, porque el pecado estaba siendo arrebatado para ser tomado y puesto en el Hijo de Dios, el que estaba pagando el precio de sangre para cubrir la deuda del pecado y para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Y entonces Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un momento el Padre desamparó al Hijo y el Hijo se sintió desamparado del Padre, porque en ese momento el Padre no podía ver todo el pecado de la humanidad, porque Él es santo, sublime, perfecto. No hay en Él mudanza de cara, no hay en Él que titubee qué hace o qué no hace. Él es perfectamente santo y no tolera el pecado, no soporta el pecado ni la más mínima falta. Por eso nos dio a su Hijo, para que entre el Padre y nosotros el Hijo apareciera justicia de Dios, para que cuando Dios nos mirara a nosotros, no mirara nuestra condición pecaminosa, sino mirara el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio, los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podamos tener acceso a nuestro Padre Celestial, el puente, el sacerdote perfecto. Ahora, a través de Él es que nosotros podemos acercarnos al Padre Celestial. Su vida santa, perfecta, su vida maravillosa, cargó en Él el pecado de la humanidad. Los cielos se oscurecieron y la palabra del Señor dice que también que la tierra tembló, porque nuestros pecados estaban haciendo separación entre el Padre y entre el Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una separación a causa del pecado. La palabra del Señor nos enseña que desde la eternidad y hasta la eternidad, el Padre y el Hijo han sido una perfecta comunión, pero en este momento se sentía desamparado y sufría el sentimiento de desamparo, porque estaba cargando sobre él las culpas del ser humano. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 21, la palabra del Señor dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reciba a Jesús, acérquese a Jesús. Si aún no lo ha hecho, búsquelo, no se avergüence, tome la decisión completamente hoy, este día. Tome la decisión de seguir las pisadas del Maestro y no permita que las circunstancias o las personas le alejen del Señor Jesucristo. Es un tiempo en el cual nosotros vivimos y que en la atmósfera podemos sentir que el arrebatamiento de la iglesia está cercano. Pero ¿dónde pasará usted su eternidad si rechaza al Rey, si rechaza a Jesús? Recíbalo y ríndale su vida y sígalo de cerca. La quinta palabra es una necesidad personal. El sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo me da la seguridad de que su obra en la cruz del Calvario es perfecta y es válida y es cierta. Porque si Él hubiera padecido como Dios, no hubiera sentido dolor. Pero como ser humano, al tener una necesidad física, que en algún momento de su vida necesitó descansar, necesitó dormir, necesitó alimentarse, que eso me da garantía de que su obra es verdadera. El Evangelio según San Juan
Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo vino a encarnarse, vino a vivir en el cuerpo, en carne, pudo sentir lo que usted y yo sentimos. Entonces es una garantía de que al estar nosotros en esta condición de un mundo descompuesto, un mundo que sufre, un mundo que se duele, que hay enfermedad, que lleno de trabajo, lleno de dolor, en una crisis mundial en este tiempo, podemos decir de que Él puede entendernos y puede ayudarnos en nuestra necesidad, porque físicamente Él podía sentir lo que nosotros sentimos. Juan 19:28 dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta es la quinta palabra. Necesitó tomar agua en ese momento. Estaba en su angustia física. Para este momento habían pasado aproximadamente 16 horas sin probar alimento y posiblemente sin beber agua. El dolor, la injusticia, todo lo que él estaba atravesando, había perdido ya mucha sangre. Su sangre había fluido, su sangre había corrido, su sangre había sido derramada, su sangre había sido completamente fluida de su cuerpo, porque estaba derramándola para que usted y yo pudiéramos encontrar salvación y perdón de pecados. Esa sangre preciosa limpia el alma del más vil pecador. Esa sangre preciosa ha perdonado mis pecados. Esa sangre preciosa ha perdonado sus pecados. Y si esta tarde alguien se necesita sentir perdonado, esa sangre es suficiente para perdonar también tus pecados, cambiar tu condición y darte una nueva vida, un cambio radical en su vida, donde Él enseñe su amor, su gracia, su poder. En este momento Jesús dijo: tengo sed. Realmente todo el pecado de la humanidad, mis pecados y sus pecados, eran tan grandes y tan agobiantes que le había traído aún más desgaste físico a nuestro Señor Jesús, que Él dijo: tengo sed. La sexta palabra, Evangelio según San Juan, capítulo número 19, versículo número 30, dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. El sistema de sacrificios en el templo, recuerda el lunes que hablamos acerca del templo, todo ese sistema de sacrificios, de la corrupción que había en el templo y que Jesús había llegado para quitar toda esa corrupción del templo. Esa corrupción había llegado a su más alto nivel, pero eso termina en ese preciso momento cuando Jesús dice: consumado es. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice la palabra del Señor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Consumado es la sexta palabra, y esta palabra consumado es se traduce como cancelado. Lo que Jesús está haciendo en ese momento es cancelar la deuda que yo tenía con el Padre a causa de mis pecados, tu deuda que tú tenías con el Padre a causa de tus pecados. Y entonces dice la palabra del Señor que el velo, lo que hacía separación entre las personas y el lugar santísimo ante la presencia de Dios, que desde arriba se rasgó hasta abajo, completamente dejando acceso abierto, libre, para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Yo espero que ahí en su casa usted esté alabando y glorificando el nombre de Dios, porque no hay nada que me impida llegar a la presencia de Dios. Aunque nuestra vida fuera una vida llena de pecados, aunque nuestra vida hubiera grandes faltas, aunque nuestra vida estuviera reprobada,
oportunidad de acercarme al trono de su gracia confiadamente y Él me va a recibir para ayudarme en mi necesidad, en mis problemas. Está interesado en perdonar sus pecados y en perdonar mis pecados. Ese es el más grande interés del Señor. Recuerde esto, en el templo era lo más alto en corrupción cuando Jesús llegó para cambiar eso. Si a usted le parece que nosotros estamos en un mundo donde pensamos Dios tiene que hacer algo en este mundo por lo que se está viviendo, por lo que estamos atravesando, solamente piense que en los momentos de más alto nivel de corrupción o de pecado, Dios siempre ha hecho algo con el mundo y siempre ha hecho algo con la humanidad. Así es que yo le hablo esta palabra: prepare su corazón, prepare su alma delante de Dios, porque no sabemos lo que Él hará, pero lo que Él haga, que nos encuentre listos delante de su presencia. Si hay necesidad de pedir perdón por sus pecados, pida perdón. Si su vida se ha alejado del Señor, busque la manera de acercarse a la presencia de Dios. Si usted dice, yo le he estado buscando, no es suficiente, búsquelo y anhélelo aún más y más y más, y llene su corazón de la presencia de Dios. Así llegamos a la séptima palabra. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Su muerte fue voluntaria. A él nadie lo obligó. Él quiso hacerlo. Fue voluntariamente, aceptó voluntariamente el plan del Padre para salvar a la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes, el Hijo ya era con el Padre, ya estaba con el Padre. Y el plan de salvación, en el momento que la humanidad lo necesitamos, se cumplió como el Padre lo tenía previsto. Él aceptó por su propia voluntad derramar su sangre preciosa para mostrar justicia delante de Dios. Jesús estaba completando totalmente y perfectamente la obra redentora del Padre. Fue un sacrificio perfecto. Por su sangre nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces dice que en ese momento Jesús expiró, Jesús murió ahí en la cruz del Calvario, y murió por usted y murió por mí. Así es que este día vamos a agradecer a Dios, vamos a agradecer a Jesús por esa cruz, el símbolo más grande que los cristianos, que los hijos de Dios tenemos, porque en una cruz murió el Salvador de nuestras almas. Por su sangre preciosa que cubre multitud de pecados, que nos ha cambiado y que nos ha perdonado y que nos ha hecho una nueva criatura, por los méritos de Cristo en la cruz. Dele gracias en esta tarde.